El Salmo 18, mis hermanos, es uno de los salmos, de hecho, si no me equivoco, es el más largo de todo el Salterio, aparte del 19. Tiene 51 del 119, perdón, disculpe, del 119, tiene 51 versículos. Entonces es un salmo bastante extenso. No vamos a hacer como en otras oportunidades que vamos comentando versículos, sino que vamos a ver secciones más generales del salmo. Es un canto de acción de gracias. El salmo lo compone David, tal cual como dice el título, lo compone David recordando entonces o trayendo a la memoria todas las bendiciones que Dios había tenido para con él. El canto se usaba seguramente dentro de la adoración en el templo, así lo explica el versículo 6. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces era un cántico que se usaba en la liturgia, sobre todo en el momento de acción de gracias, de recordar las cosas que se habían recibido de parte de Dios y su fidelidad para con David. Aproximadamente habían pasado 30 años desde que Saúl había tenido el reinado, y nosotros sabemos cómo intentó matar varias veces a David por los celos. Y cuando David, algunos dicen que cuando David compuso este cántico, habían pasado unos 30 años. David no solamente había pasado por ese tiempo escapando de las manos de las intenciones de matarlos de Saúl, de los planes de Saúl. Luego de ese tiempo, ustedes recordarán que él estuvo fugitivo o escondiéndose. En algunas oportunidades vivió entre filisteos. Hay un salmo que explica también cuando David, de alguna manera, en una ciudad filistea, se gana la confianza del rey de los filisteos y le permite vivir y estar allá. Sin embargo, uno de los generales de otras ciudades, imaginamos, no de esa misma ciudad, lo reconoce. Y estando en ese palacio, él dice: ese no es David el que prácticamente hace estragos entre nosotros. Y fue tanta el malestar de David. Estaba en una situación donde estaba en la cueva del lobo, básicamente, donde dice que él perdió la razón. Un salmo explica que él perdió la razón. De hecho, en 1 de Samuel se explica que empezó a botar saliva por su barba, comenzó a estrellarse contra las paredes, contra las puertas. Y algunos piensan que eso fue simplemente una treta de David, cuando el rey dice: pero entonces, ¿por qué me traen este loco acá? Tantos locos tengo para que me traigan a otro. Y dice que lo deja ir. No le hace nada porque lo ve insignificante. Era un loco para él. Algunas personas dicen que eso fue como una astucia de David de hacerse el loco para que no le hicieran nada. Pero recuerdo un pastor, el pastor Javier Martínez, que es profesor de la Biblia en el seminario. Él nos explicaba de que en ese pasaje no hay nada que nos haga pensar que David se hizo el loco, sino que realmente se volvió loco. Perdió la noción de la realidad. Estaba tan a punto, o sea, vio el monstruo, el enemigo en la cara, y vio que no tenía ningún tipo de salida, que perdió la razón por ese momento. Tanto así que él dice que pudo haber corrido por ese palacio tratando de huir del enemigo, y no se daba, en su desesperación, no se daba cuenta que las puertas estaban bien cerradas y se estrellaba. Entonces, así pasaron situaciones de David, no solamente con Saúl. Varias veces cuando llegó a comunicarse con Saúl, le decía: pero ¿por qué usted sigue una hormiga? ¿Por qué el rey de Israel va contra un perro muerto? Así se sentía David, totalmente vulnerable. Y yo no sé por qué usted piensa que su reino peligra conmigo. Lo tuvo la oportunidad
ejecutarlo 2 veces, y David no lo hizo por temor a Dios, dejando que Dios sea quien lleve a cabo sus propósitos. Y le decía a Saúl, no tiene por qué perseguir mi vida, porque Dios me ha dado la oportunidad de cobrármela y yo no lo hago. Usted no tenga temor de mí. Sin embargo, sabemos que Saúl hizo caso omiso. Pero no solamente tuvo problemas al principio con respecto a Saúl, también los filisteos, como contamos ahorita. También cuando él apenas comienza el reinado, está apenas en Hebrón, Israel, el resto de Israel no está con él, solamente Judá es la única tribu que le sigue. 7 años estuvo gobernando David, y entonces en las otras 10 tribus de Israel, las otras 11 tribus de Israel, estaba gobernando la descendencia de Saúl. Y en aquel momento, según cómo se manejaban las situaciones políticas, ese es un rey que está, o sea, mi reinado, igual que Saúl, peligra como el de David. Y David estaba también corriendo ese peligro, y por el otro lado estaban los filisteos. Pero no solamente, aún cuando después Dios le da el reinado de las 12 tribus y él es gobernador de todo Israel, sino que se le levanta su propio hijo. Y su vida corre peligro nuevamente. Y con el levantamiento de su propio hijo Absalón, se levantó mucha gente que le tenía idea también, o vieron la oportunidad de algunas cosas que no le gustaban de David. Bueno, esta fue la oportunidad, y también se rebelaron contra David. Y algunos eran sus consejeros personales, y ahí vemos también generales, personas que estaban a cargo de su ejército personales. Así que David siempre tuvo, por los primeros 30 años de su reinado, después de su ungimiento, de su reconocimiento, tuvo corriendo bastante peligro. Y de allí, bueno, la Biblia habla de incontables batallas a las cuales él habrá ido. Pero entonces, aparentemente, después de este tiempo, cuando se consigue un poco de paz, cuando él puede hablar de que hay un poco de seguridad, entonces él compone este salmo. Es un salmo de acción de gracias, rememorando, recordando la protección de Dios a lo largo de su vida. Y esto es algo importante para cada uno de nosotros, hermanos. Recordar el actuar de Dios en nuestra vida, en ocasiones pasadas inclusive. ¿Para qué? Para que nuestra mente, nuestros pensamientos tengan confianza acerca de la situación de la que estemos pasando. Un salmo, un cántico de acción de gracias. El salmo, de hecho, algunos comentaristas reconocen, y yo, hermano, tengo que obviamente reconocerlo con ellos, es difícil de seguirle la idea, porque aparentemente, como entendemos que es inspirado por el Espíritu Santo, David está hablando de una manera, cuando se refiere a Dios o revelaciones de Dios, habla de una manera tan poética, es muy profunda las palabras que dice, que es muy difícil para cualquier intérprete decir qué significa eso exactamente, sino que tenemos que dejarlo a la profundidad poética que en ese momento tiene David para cantarle a Dios. Y cuando veamos una porción van a darse cuenta de qué es lo que me refiero. Ahora, también algo importante que nosotros, cualquiera que está familiarizado con la Biblia, reconoce que el reinado de David es bastante importante, con todos los monarcas, faraones, reyes que ha tenido el mundo, y hay muchas potencias en el pasado y actual. El reinado de David siempre es muy importante, y en la Biblia se le da una preponderancia. ¿Por qué? No fue por lo que hizo David por Dios, porque muchas personas recuerdan y dicen, bueno, el hombre conforme al corazón de Dios, una expresión que creo que el pastor David explicó la otra vez. No es tanto como se entiende, sino que es muy importante el reinado de David, no, como dije, no tanto por lo que David hacía por él, sino porque nos muestra lo que Dios hizo por David y por la familia de David. Promesa precisamente que nos alcanzó a nosotros. Para entenderlo entonces, el contexto de por qué David, por ejemplo, el Salmo es una alabanza del rey David. Él está como un representante, el ungido de Dios,
alabando a Dios por las bendiciones que tiene el pueblo, que tuvo él personalmente, y las que tiene el pueblo que está debajo de él. Vean el último versículo en la doxología final, nos dice precisamente eso. Dice versículo 50. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David, a su descendencia para siempre. Todas estas bendiciones que él está expresando, todo este despliegue de poesía profunda y hermosa, es en razón del pacto, del compromiso que establece Dios con David, el pacto davídico. David puede alabar a Dios en virtud de la fidelidad de Dios a su pacto. Así que cuando leas el Salmo de Acción de Gracia, reconoce en primer lugar que estas bendiciones que dio Dios a David fue por virtud del pacto que hizo Dios con David y que le prometió a su descendencia. Vamos a segunda de Samuel, ahorita venimos al Salmo 18, para que recordemos y tengamos un poco presente cuáles eran las estipulaciones de este pacto. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Leamos desde el versículo 8 hasta el 17. Para ponerlos en contexto, David ya ha tenido también un poco de paz y tiene, el Señor, él tiene en su corazón la intención de hacerle la casa, el templo a Dios, pues se da cuenta de que el arca anda en una tienda. Y Dios a través de Natán le manda a decir, no, tú no vas a ser, sino que va a ser un hijo tuyo. Sin embargo, ahí Dios establece el pacto davídico. Capítulo 7, 2 de Samuel, versículo 8 hasta el 17, dice: Ahora pues dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Entendiendo aquí, hermano, es una gracia de Dios. No se lo ganó David, ¿no? Es que tú eres conforme al corazón mío, entonces te ganaste que yo te ponga como príncipe. No, Dios le dice, no, yo te tomé a ti, y tú estabas, por cierto, en las últimas, es decir, no eras elegible, vista a los ojos de cualquiera, pero yo fui y te tomé. La gracia de Dios, una vez más, hermano, la gracia irresistible y la gracia de Dios por su pueblo. Versículo 9 de sobre Israel, 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Ya David entonces era reconocido internacionalmente e Israel como un pueblo fuerte. Versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. La palabra aquí que entendemos como casa no es una casa como nosotros la entendemos, no es un hogar, sino que debemos entenderlo como una dinastía. Es decir, Dios le está prometiendo un reinado tuyo y de tu descendencia. Eso es lo que le está diciendo. Le está prometiendo que no faltará un rey que lo represente a él en la tierra. Así debemos entender lo que es casa. Yo te haré una dinastía. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí, hermanos, tenemos que entender, ya tenemos el Nuevo Testamento, la revelación completa. David no lo comprende del todo en este momento, y los descendientes de David tampoco, siempre se aferraban. Tú hiciste un pacto con David, que tus hijos siempre habría un trono, pero aquí también entendemos que está hablando de qué rey, de Jesucristo. Él afirmaría el trono. Por eso en Mateo se habla tanto de David, de Jesús, el hijo de David,
el hijo de David, el hijo prometido que se sentaría en un trono para siempre. Amén. Pero así entonces David lo está oyendo, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Versículo 13, él edificará mi casa mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 14, yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces aquí vemos esa promesa, ese pacto davídico, que después los descendientes de David apelarían a Dios, sobre todo cuando hubo esa época del exilio. Señor, ¿qué pasó? Tú le prometiste a David que nos plantaría, tú le prometiste que no faltaría un rey de su linaje. Y después todo eso vemos en el Nuevo Testamento cómo se cumple con nuestro Señor Jesús. Ahora, también el título del Salmo nos sugiere que era una ocupación muy peculiar o muy común en la antigüedad dar acciones de gracias por las bendiciones de Dios. Y eso es lo que está haciendo David, que le determinaría todas las dificultades que él tenía, que le daría paz. Lo leímos en 2 Samuel, te daré paz de todos tus enemigos. Y esto podemos aplicarlo rápido, hermano. No importa cuántas sean las batallas que el Hijo de Dios tenga que librar en la tierra, Dios le prometió que todas esas tendrán un fin. Tienen un fin, hermano. Seríamos librados de todos los enemigos. Inclusive, Pablo dice en 1 Corintios 15 que el último enemigo a destruir será la muerte. Pero ciertamente tenemos más enemigos que solo la muerte. Pero Dios dice, batallaré con ellos. Veamos los primeros 3 versículos, cuáles son las expresiones de alabanza que tiene David, o la introducción a todo este salmo. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Observa los títulos de inspiración que tiene David por Dios. Todo esto para crear la idea en quien eleva esta acción de gracias por Dios, hermanos, para que nuestro corazón descanse en seguridad por estar con Dios. Le dice: Señor, tú eres una fortaleza, tú eres una roca, tú eres un castillo, tú eres un escudo, tú eres una fuerza, tú eres un alto refugio. No sé ustedes, pero yo sé que en nosotros no tenemos quizás esas ideas, a menos que como yo por televisión, de lo que es una fortaleza, un castillo, un alto refugio. Para este momento estas son imágenes de personas que dan seguridad, que dan estabilidad. Dios es como una fortaleza inexpugnable. Yo estoy confiado porque estoy en Dios. Te amo, Señor. Estoy seguro. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. En el 3 dice David: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, seré salvo de mis enemigos. Luego aquí donde se pone un poco ya más poético y profundo, porque empieza a hablar de una manera que no parece natural. Versículo 4: me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos.
Una de las oraciones muy parecidas a esta es cuando Jonás, si recuerdan la oración de Jonás, cuando él está dentro, en el vientre del pez. Él está dentro del vientre del pez, había estado huyendo de Dios y está en lo profundo del mar. Hay que realmente, bueno, no sé si es imaginable esa experiencia de Jonás allí en el estómago, en el vientre, con los jugos gástricos, con la comida del pez, que se oiría, estar en lo profundo del mar, toda la experiencia de estar debajo de esa tormenta. Jonás dice, de lo profundo del Seol clamé a Dios y él me oyó. David aparentemente, o sea, tenemos que ver a Jonás, obviamente, estoy muerto, o sea, esto va a ser una muerte lenta, no sé, no, me voy a carcomer poco a poco, milímetro a milímetro. ¿Qué pudo haber pensado Jonás en ese momento? O el dolor, la desesperación. Lo cierto es que estaba en un momento crítico, muy crítico. Entonces, que David haya dicho, ligaduras de muerte del Seol me han capturado, es porque definitivamente estaba en un estado profundamente angustioso. Angustioso. La muerte la estoy viendo pues cara a cara. Le estoy escuchando el rugido. Y David dice, pero yo invoqué a Dios en ese momento. Y eran ligaduras que obviamente él decía, no puedo salvarme, zafarme, no puedo. Señor, ayúdame. De allí el clamor. También, hermano, se expresa cómo David, a través de los siguientes versículos, que ahorita vamos a leerlo, vamos a tener una lectura más larga. Él nos dice cómo reacciona David. David habla de la obra que Dios hace por él. Al mismo tiempo de hablar de esa obra, entiende su insignificancia. Y cuando nosotros podemos tener ese contraste, entonces reconocemos la bendición, o sea, valoramos más la bendición de Dios. Cuando vemos lo que Él hace por uno, esa obra majestuosa de Dios, le hace reconocer a uno mismo la insignificancia. Y cuando tú ves eso en contraste, entonces tú atesoras mejor la bendición. Es decir, no estaríamos como Israel diciendo, este pan que ya estoy cansado. Aquellos que de alguna manera han tenido dificultades aún de pasar hambre, recuerdo una oportunidad, fue así. ¿Saben lo que es agradecer por una arepa con mantequilla? Gracias. Así haya muchas, así haya un paquete de harina ahí, pero aquellos que han tenido mucha necesidad valoran más las cosas pequeñas. Valoran más las cosas pequeñas. Ahora, las bendiciones de Dios no es que son pequeñas, sino que se nota, Señor, ¿quién soy yo para que me hayas bendecido así? Vean entonces el despliegue de poesía que hace David. Versículo 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes. Se estremecieron porque se indignó Dios. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nube de los cielos, por el resplandor de su presencia. Sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió sus saetas, los dispersó, lanzó relámpagos, los destruyó.
Entonces aparecieron los abismos de las aguas, quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. David empieza a hacer una serie de expresiones y compara la indignación de Dios o compara el accionar de Dios por él con una serie de fenómenos naturales que definitivamente cuando uno lo considera o lo ha vivido, bueno, cuando hay muchos truenos fuertes, hay como cierto aire de temblor, está tronando duro, o la lamentable noticia que se supo hace poco de una pareja, un matrimonio que estaba en el Parque del Este, si no me equivoco, y cayó un centellazo y los quemó, los mató. O bueno, Martín Lutero, de hecho, ustedes reconocen cómo fue que Martín Lutero fue a los votos, tomó los votos. Él era un hombre que no le interesaba a Dios, y un día iba cabalgando y un centellazo cayó tan fuerte, tan cerca de él, pero que él dijo: Santa María, protégeme y me entrego. Y en principio fue así, y fue Santa Ana, y así entonces él se fue a un monasterio a la orden una orden agustiniana, y ahí fue que él tomó los votos por un centellazo que ocurrió muy cerca, y que cuando ocurren este tipo de fenómenos extraordinarios, bueno, son ordinarios pero sobrenaturales, donde lo que hacen es a uno verle la insignificancia de uno, le hace ver la vulnerabilidad de uno, el poder de Dios. Hace varios años yo venía de San Felipe y ha caído un torrencial de una lluvia, y mi carro hace varios años estaba en mejores condiciones, por supuesto, pero yo recuerdo que yo no veía a 2 metros más allá, y de repente pasó una gandola y yo dije, así sentía Jonás porque no veía nada, era imposible. Me recuerdo que era imposible, y yo empecé a orar en voz alta: Dios mío, sácame de aquí porque no veo, no sé a dónde voy, me voy a estrellar, me van a atropellar. Por ahí vi como un sitio, como una gasolinera, y me paré y esperé que pasara la lluvia. Pero todo ese tipo de fenómenos hacen que uno se vea insignificante, pequeño. Y David probablemente lo vivió, lo experimentó y comenzó a hablar de Dios, de teofanía. Teofanías son como revelaciones y manifestaciones de Dios. Apareció en relámpago, oscuridad agarró, lluvia los llevó, los sacó de las muchas aguas. En la tierra se desnudó, se movió, voló sobre las alas del viento, es decir, es más rápido que el viento. Una serie de cosas muy profundas que nosotros a la final no podemos, bueno, yo no lo puedo entender. Pero así habla él del favor de Dios por él. Del favor de Dios por él. Ahora, ¿por qué David está tan emocionado? ¿Por qué David está tan agradecido? No se nos dice específicamente qué es lo que hace Dios, pero él lo expresa con una poesía profunda. Y habla entonces, inclusive después, aquí es muy importante, hermano, como lo que hablamos al principio. Él enumera las bendiciones de Dios por la fidelidad a ese pacto que Dios tuvo con él. Pero David también habla con tanta seguridad porque él expresa la fidelidad de él para con el pacto de Dios. Y eso es lo que él después dice. Versículo 17. Versículo 18. 19, perdón. Me sacó a lugar espacioso, ya habló de lo portentoso de Dios. Me libró, ¿por qué, hermanos? Se agradó de mí. Versículo 20, empieza hasta el 26. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Vean cómo después de que hablamos de que es un pacto de gracia, unas acciones de Dios por su fidelidad a su propio pacto, David entonces comienza también a expresar su fidelidad. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia,
conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová. No me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí. No me he apartado de sus estatutos, fui recto para con él, me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Todas esas bendiciones de Dios por él, por el pacto hecho por gracia con él. Sin embargo, basadas también en la lealtad que tuvo David a ese pacto. Y hermanos, eso es una oración legítima del cristiano. Señor, yo soy íntegro delante de ti. Porque justicia, como lo hemos dicho antes, no se trata de impecabilidad. Si fuera así, Dios no hubiese inspirado el libro de Levítico. Y el libro de Levítico está contenido todo el sistema de sacrificio, de expiación por el pecado. Es más, David reconoce, yo me he guardado de mi maldad. Entonces sí había maldad como en todos los hombres. Pero había un compromiso íntegro, verdadero, firme, que así lo sabía Dios de parte de David hacia el pacto. La justicia verdadera. Vamos a leer dos porciones. Ezequiel capítulo 18. Capítulo 18, versículos 5 al 9 dice: el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Ezequiel capítulo 18, versículo 5. El hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestidos, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Aquí no leemos que un justo nunca comete pecado. Tampoco justo es aquel que está deseoso de ganarse del favor de Dios con supuesta justicia personal, porque eso es un fariseo, eso no es justo. Sino que aquí habla de un compromiso y lealtad al pacto de Dios, de parte, sincero e íntimo. Por justicia de los justos, entonces la Escritura entiende que es un aferrarse al pacto de Dios en la vida toda, su práctica de vida obediente y ajustado a lo que Dios ha dicho. Un justo reconoce por lo menos el resumen de la ley de Dios, que estamos estudiando cada domingo, por cierto, los 10 mandamientos, y los aplica. Su lealtad está frente a Dios y a los hombres. Es una obediencia sincera a los mandamientos de Dios. Ante los hombres, la justicia de los justos se manifiesta en su amor por esos prójimos, su respeto a la mujer de su prójimo, el respeto por el derecho del prójimo, respeto por la propiedad del prójimo, respeto por el pan del prójimo, respeto por sus cosas básicas y su vestido, su dinero, su causa o su pleito. Es un respeto a toda la vida íntegra del hombre. Los 10 mandamientos. Una relación correcta y fiel y responsable ante Dios, una relación responsable y fiel ante el prójimo. Ese
es un justo. Un justo. Alguien que tiene un real compromiso con Dios. Para ir terminando, hermanos, es importante, por ejemplo, en el versículo donde esas victorias de David tenían que ver con la intervención. David reconoce una intervención sobrenatural tuya, lo acabamos de leer. Abrió los cielos, descendió en un querubín, apareció con centellazo. Todo eso no es algo que está haciendo David, pero al también expresa la responsabilidad de que él actuaba, pero al mismo tiempo reconoce que era Dios que actuaba a través de él. Por eso, por ejemplo, el versículo 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas. Cierva es un animal parecido al venado que tiene la particularidad de que puede andar rápidamente sobre montañas y caminos muy pedregosos, que es difícil subir corrido. Bueno, las ciervas tienen esa habilidad de subir esas montañas rocosas sin caerse. Entonces por eso él hace la alusión, él hace mis pies como de ciervas en medio de las dificultades, me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste de sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Todo eso es lo que ha hecho Dios por él. Después le empieza: perseguí a mis enemigos. Aquí el pronombre personal yo se omite, pero lo podemos poner. Yo perseguí a mis enemigos, yo los alcancé y yo no volví hasta acabarlos. Yo los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. ¿Por qué? Porque me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. El primero dice, ellos huyeron de delante de mí, los hice correr. Y después dice, bueno, tú los aplastaste debajo de mí. Tú le hiciste que ellos dieran las espaldas. El hecho de reconocer que Dios. Es interesante que todas esas luchas no se tenían que ver con solo enemigos declarados, sino con propios israelitas que no eran fieles al pacto. Porque en el versículo 41 dice, clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. O sea, era gente que conocía al Dios verdadero, pero que no actuaban bien. Digamos como un Absalón que le dijo, déjame ir a Hebrón a ofrecer sacrificios que le debo a Dios. Y los demás también habrán, Dios, ayúdanos a librarnos de este rey malo, David. Y era el ungido de Dios. Ahora, David pudo ver inclusive entonces que había enemigos de afuera y hay enemigos de dentro. Pero Dios estaba allí para proteger. Un salmo, hermanos, de acción de gracia. De que Dios había luchado todas sus peleas y les había hecho ganar. 30 años aproximadamente habían pasado. David lo comenta como si fuera muy reciente. Se acuerda de Dios. Y seguramente tuvo alguna otra dificultad, pero recordaba la bendición de la protección, de experimentar el cuidado de Dios. Hermano, este salmo nos ayuda a nosotros a realmente dar acciones de gracia y recordar. En la Biblia dice que Jesucristo en la cruz del Calvario inclusive exhibió a todos los enemigos, a todos sus enemigos en la cruz, derrotándolos. Todos nuestros enemigos espirituales, del pecado, Satanás, el mundo, la carne, todos han sido derrotados. Nosotros podemos ir o experimentar como David, los pies que los hace como de ciervas para andar en lugares rocosos y pedregosos. Tengamos siempre en cuenta entonces la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Para nosotros, Señor, elevar acciones de gracias al Señor en todo momento.
Entienda ahí el valor de una conciencia limpia también, hermano, como lo hizo David. Lo hizo, Señor, porque se agradó de mí. Yo también he sido leal y sinceramente leal al pacto que Él ha hecho con nosotros. Amén. Padre, gracias por ayudarnos a apreciar tu palabra, Señor. Juntos en este momento te elevamos acciones de gracias, como David. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca de mi salvación, escudo, Señor. Eres digno de ser invocado y alabado por tu pueblo, Señor. Porque al igual, Señor, que como luchaste y libraste las batallas de los enemigos de David, en virtud del pacto que habías hecho con él, Señor, de esa misma manera, en virtud del pacto hecho por la sangre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, has librado nuestras batallas, Señor, y las has ganado, para gloria y honra tuya y para bendición nuestra. Gracias, Señor, por todas las bendiciones derramadas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has enriquecido, Señor, con toda bendición espiritual. Pero no solamente en eso, sino que aún en nuestro peregrinaje acá en la tierra, nos bendices con dones, Señor, con tantas cosas, Padre, que lamentablemente son para nosotros tan fáciles de ignorar o de olvidar, Señor. Oh Dios, ayúdanos a reconocer en primer lugar que hemos experimentado tu cuidado paternal en todo momento. Y ayúdanos a de verdad ver nuestra insignificancia, de ver toda tu majestad, para que atesoremos de mejor manera, Señor, las bendiciones que nos das. Gracias, Padre, por la oportunidad inclusive de venir a tu presencia como pueblo. Ayúdanos, por favor, para gloria y honra tuya, a animarnos unos a otros y a exhortarnos unos a otros. En el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén y amén.